En lo profundo de una reserva africana, un grupo de turistas creyó estar presenciando un típico safari. Pero lo que grabaron ese día se convirtió en uno de los ataques más salvajes jamás vistos en video. Un grupo de babuinos, normalmente esquivos, se transformó en una horda imparable, y lo que hicieron dejó a todos sin palabras. Los babuinos son primates inteligentes, sociales, pero también impredecibles. En este ataque, rompieron todos los esquemas conocidos. No se trató de una simple defensa territorial. Fue una ofensiva planificada, coordinada y absolutamente brutal. Lo que comenzó como un pequeño grupo en los árboles terminó siendo una emboscada con más de 50 individuos. En cuestión de segundos, el caos se apoderó del campamento. Turistas corriendo, cámaras cayendo al suelo, gritos, y los babuinos, implacables. A lo largo de este video, conocerás lo que realmente ocurrió. Descubrirás las razones ocultas detrás del comportamiento violento de esta manada y cómo este evento cambió para siempre la forma en que los humanos interactúan con estos animales en libertad. Quédate hasta el final para entender por qué este ataque fue mucho más que un hecho aislado. Fue una advertencia. Y si eres amante de la naturaleza salvaje, suscríbete, deja tu like y comenta qué parte de esta historia te dejó con la piel erizada. Ahora sí, prepárate. Era una mañana templada en la sabana del este africano. El cielo se teñía de tonos naranjas mientras los primeros rayos del sol acariciaban las copas de los árboles. En un pequeño claro, un grupo de 6 turistas acababa de instalar su campamento. Riendo, tomaban fotos sin sospechar que algo, más allá de la maleza, los observaba en silencio. La reserva estaba ubicada cerca de un cañón rocoso, hogar habitual de una gran manada de babuinos. Los guías locales siempre advertían mantener distancia, pero ese día el grupo decidió improvisar. Querían una experiencia más auténtica. Se acercaron más de lo recomendado, buscando fotografiar fauna desde más cerca. Al principio, todo parecía tranquilo. Vieron jirafas al amanecer, un grupo de impalas cruzando en estampida y algunos sonidos extraños provenientes del bosque denso. Pero lo que no sabían era que, al instalarse tan cerca del cañón, habían invadido sin querer el territorio central de los babuinos más agresivos de la región. Los babuinos, liderados por un macho dominante apodado por los lugareños como Tambo, ya habían tenido encuentros con humanos en el pasado. Se les conocía por ser especialmente hostiles. Pero ese día, algo diferente agitaba a la manada. Los ojos de Tambo brillaban con furia. Su postura era rígida. Parecía decidido. Los turistas notaron movimientos entre los árboles, ramas que se agitaban. Al principio pensaron que era un juego de los monos. Algunos incluso se acercaron con sus cámaras. Pero los sonidos comenzaron a multiplicarse. Eran gritos, no chillidos comunes. Un lenguaje de guerra, ancestral y calculado. En lo alto de una roca, Tambo se alzó de pie y lanzó un grito gutural. Uno tras otro, los babuinos comenzaron a emerger entre los arbustos, en formación. No era un desorden común. Era una marcha. Y cada uno llevaba piedras, ramas e incluso huesos, recolectados a lo largo del tiempo como si fueran armas primitivas. La tensión era palpable. Uno de los guías locales, Valle, sintió un escalofrío. Sabía lo que eso significaba. «Retrocedan al vehículo ya», gritó. Pero era tarde. El grupo ya había sido rodeado. Los árboles, las piedras, el propio cañón, todo se había convertido en una trampa. Los primeros babuinos no atacaron. Se acercaron lentamente, mostrando sus dientes, golpeando el suelo con fuerza. Un mensaje claro: este es nuestro hogar. Pero los turistas, asustados, cometieron el peor error: corrieron. Para una especie que interpreta la huida como debilidad, esa fue la señal. Tambo rugió como si fuera un león. Y entonces comenzó. El primer ataque fue rápido. Un babuino se lanzó sobre un turista y le arrebató la cámara. Otro lo empujó al suelo con una fuerza impresionante. Desde allí, el resto de la manada se desató como una ola de furia salvaje, gritando al unísono. Los gritos de los humanos se mezclaron con los chillidos salvajes.
El campamento fue destruido en segundos. Bolsas rasgadas, tiendas arrancadas, sangre en el suelo. Lo que parecía una experiencia turística única, se convirtió en una pesadilla grabada en video. Y eso, apenas era el comienzo. Mientras los babuinos destrozaban el campamento, las cámaras seguían grabando. Un dron, aún en el aire, capturó imágenes que luego se viralizaron en todo el mundo. Las redes no podían creerlo, una horda de primates actuando como un ejército organizado, atacando con precisión, sin miedo. Pero lo que nadie sabía era que esto no fue un hecho aislado, fue una respuesta. Días antes del ataque, una patrulla de exploradores armados había pasado por la misma zona. Habían disparado para espantar a los animales, incluso hirieron a un macho joven. La manada, desde entonces, estaba inquieta. Tambo no solo era fuerte, era un líder inteligente. Sabía reconocer amenazas, recordar rostros y trazar estrategias. Según expertos que analizaron las imágenes, los babuinos utilizaron un patrón de cerco. Desde distintos puntos, rodearon a los turistas con precisión, como si ejecutaran una coreografía de caza. Algunos incluso hacían ruidos para distraer, mientras otros atacaban por la retaguardia. Era más que instinto, era venganza planeada. Valle, el guía local, intentó razonar. Gritaba en su lengua nativa, usando sonidos que a veces los babuinos entendían como señales de calma. Pero ese día no escuchaban. Sus ojos eran fuego, y su objetivo era claro, expulsar a los intrusos. El respeto por el territorio había sido quebrado, y ahora la selva exigía su castigo. Uno de los turistas, una joven llamada Celia, quedó atrapada entre una tienda caída y una roca. Vio de cerca como un babuino, con una cicatriz enorme en la cara, la miró fijamente y la dejó ir. Fue la única vez que alguien percibió compasión en medio del caos. Todo lo demás fue violencia sin pausa. Las tiendas ardieron. Una linterna encendida cayó sobre un colchón y comenzó un pequeño incendio. El humo confundió a algunos primates, pero lejos de dispersarse, eso los agitó más. Empezaron a golpear con más fuerza, a lanzar objetos por el aire. El campamento era ahora un campo de batalla. Desde lo alto del cañón, Tambo observaba sin intervenir. Como un general, vigilaba que todo ocurriera según lo previsto. En su rostro no había furia descontrolada, sino estrategia. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, lanzó otro grito y los babuinos comenzaron a retroceder, sin correr, sin miedo. Todo duró menos de 8 minutos. Pero en ese tiempo, los babuinos destruyeron equipos, hirieron a 4 personas y dejaron a los demás aterrados. No mataron a nadie, pero dejaron claro que podían hacerlo si lo deseaban. No fue solo un ataque. Fue un mensaje grabado en cada mirada. Cuando los Rangers llegaron horas después, encontraron restos por todos lados. Ropas rasgadas, comida esparcida, carpas calcinadas. Pero lo más inquietante fue un símbolo tallado en la tierra, una huella de babuino rodeada de piedras. Como si ellos mismos hubieran dejado una firma, un aviso silencioso. Esa noche, en el campamento base, los sobrevivientes intentaban comprender lo que vivieron. Ninguno podía dormir. Las imágenes se repetían en sus mentes. Algunos lloraban, otros no podían hablar. Lo único cierto era que jamás volverían a ver a los babuinos como simples monos. Ahora sabían la verdad, eran organizados, calculadores, y capaces de vengarse. Al amanecer del día siguiente, la sabana estaba extrañamente silenciosa. Ni los pájaros cantaban ni las gacelas pastaban cerca. Era como si todo el ecosistema hubiese sentido lo ocurrido y, por instinto, hubiese guardado respeto. Los sobrevivientes eran evacuados en helicóptero, mientras los Rangers locales investigaban la zona con una mezcla de miedo y asombro. Los videos capturados comenzaron a circular por grupos de biólogos, antropólogos y autoridades de parques nacionales. Muchos se negaban a creer lo que veían. Algunos pensaban que era montaje. Pero las grabaciones eran claras, babuinos actuando en conjunto, usando herramientas, respetando jerarquías, y planeando. Una de las grabaciones más perturbadoras mostraba a Tambo subido en una roca, sosteniendo lo que parecía ser una rama afilada como lanza.
No era solo una pose. Estaba en guardia, observando el horizonte, como un centinela preparado para el siguiente movimiento. Aquello rompía todas las teorías sobre el comportamiento de primates en libertad. En las aldeas cercanas, los rumores no tardaron en multiplicarse. Los dioses de la selva están furiosos, decían los ancianos. Algunos afirmaban que los babuinos estaban protegidos por espíritus antiguos. Otros recordaban leyendas en las que los animales salvajes castigaban a los hombres por su arrogancia. El miedo ya no era solo de turistas, ahora era cultural. Las autoridades intentaron contener la situación. Prohibieron el acceso a esa parte de la reserva. Se colocaron carteles de advertencia. Pero los turistas, movidos por la viralización del ataque, comenzaron a llegar en masa, buscando ver con sus propios ojos a la manada vengadora. La tensión no hacía más que aumentar. Una cadena internacional de televisión ofreció una fortuna por entrevistar a los sobrevivientes. Celia, aún en estado de shock, se negó. Valle, el guía, fue más allá, renunció. Dijo que jamás volvería a pisar esa zona. Vi en sus ojos algo que no era animal. Era juicio, declaró entre lágrimas en una radio local. Mientras tanto, patrullas nocturnas comenzaron a reportar movimientos inusuales. Grupos de babuinos merodeaban los límites de los senderos turísticos. Observaban desde las sombras, sin atacar. Era como si evaluaran, como si esperaran algo. Algunos rangers aseguraron haber visto a Tambo marcando árboles con piedras. El director del parque convocó a expertos en comportamiento animal. Todos coincidieron en lo mismo: nunca se había registrado un nivel de coordinación así en babuinos salvajes. Pero había un punto en el que no se ponían de acuerdo: ¿fue un acto de protección, venganza, o algo más? Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las noches se volvieron más inquietantes. Los rugidos de leones fueron reemplazados por chillidos lejanos, graves y rítmicos. Parecían señales. Algunos guardias comenzaron a sufrir pesadillas. Otros pidieron ser trasladados. El ataque no solo había sido físico, había dejado una cicatriz invisible en la mente de todos. Y mientras el mundo debatía, grababa videos de reacción y opinaba desde lejos, la manada seguía allí. Oculta entre rocas, árboles y sombras. Nadie sabía qué planeaban. Pero lo que era seguro es que, desde aquel día, ya no eran solo animales. Eran parte de una historia que seguía escribiéndose y que aún no había llegado a su clímax. Mientras los días pasaban, algo comenzó a cambiar en la zona del ataque. Los babuinos ya no se limitaban a rondar el cañón. Aparecían en puntos alejados, cruzando senderos, espiando desde colinas y acercándose cada vez más a los puestos de observación. Era como si ejecutaran una expansión territorial. Silenciosa. Ordenada. Preocupante. Tambo, el alfa, no había sido visto desde el día del ataque. Algunos creían que había muerto, pero los rangers sabían la verdad: estaba en algún lugar, coordinando. Su ausencia no era debilidad. Era estrategia. Como un comandante oculto, estaba moviendo sus piezas desde las sombras, y su plan estaba en marcha. Una noche, cámaras trampa instaladas por biólogos captaron algo que desató el pánico: una fila de babuinos avanzando con paso sincronizado por un viejo sendero abandonado. No caminaban al azar. Lo hacían en formación, como si patrullaran. Y uno de ellos llevaba un cuchillo de cocina atado a una rama, una herramienta humana convertida en arma. Los expertos, al ver las imágenes, quedaron desconcertados. ¿Cómo podían haber aprendido a utilizar herramientas con esa destreza? ¿Quién les enseñó? ¿Había alguien entre ellos con capacidad de imitación tan desarrollada? Las preguntas se acumulaban, pero la respuesta era una: Tambo estaba instruyéndolos. En otra grabación, se ve a un babuino marcando el suelo con piedras, formando una especie de mapa. A su alrededor, otros 5 observaban en silencio. Luego, todos se dispersaban en distintas direcciones, como si cada uno tuviera una tarea asignada. Esto no era instinto, era disciplina. El ranger jefe, Banji, solicitó refuerzos militares. Pero su petición fue negada por la administración del parque.
No podemos tratar a animales como insurgentes, dijeron. Esa frase sería repetida en todos los medios y sería recordada semanas después, cuando lo impensable finalmente ocurrió. Un campamento de filmación documental fue atacado a plena luz del día. Esta vez no hubo advertencias, ni cercos, ni gritos previos. Fue directo. Eficiente. En menos de 4 minutos, se destruyó equipo valorado en miles de dólares y 3 personas fueron hospitalizadas. Nadie vio venir el ataque. Pero todos coincidieron en algo, parecían entrenados. Tras ese evento, una nueva palabra comenzó a circular entre los biólogos de la región: protoestrategia. La hipótesis sugería que algunas especies, bajo condiciones específicas de estrés, podían desarrollar comportamientos premilitares. Y entre ellas, los babuinos eran los más cercanos, por estructura social, por inteligencia y por su líder. La historia de Tambo comenzó a trascender. Algunos decían que era una leyenda viva. Otros lo comparaban con revolucionarios humanos. Se publicaron artículos, teorías conspirativas e incluso documentales en streaming. Pero lo que nadie podía negar es que la paz en la sabana estaba rota. Y él era el autor del quiebre. En una última imagen captada antes de que una cámara fuera destruida, se ve a Tambo al fondo, sobre una piedra alta. El viento agitaba su pelaje y sus ojos estaban fijos en el horizonte. No gritaba. No se movía. Solo observaba. Como si supiera que esto apenas estaba comenzando. Las autoridades no pudieron ignorarlo más. Tras el segundo ataque, la presión mediática y el temor de perder millones en turismo forzaron al parque a actuar. Se organizó una operación especial, Operación Silencio. Un equipo mixto de rangers veteranos y soldados encubiertos entraría en la zona roja con una misión clara: localizar y neutralizar a Tambo. El equipo fue equipado con armas no letales, gases, redes y tranquilizantes. Querían capturarlo, no matarlo. Pero quienes conocían a Tambo sabían que eso no sería fácil. El líder no era solo fuerza bruta. Era mente estratégica. Y para él, esa incursión no sería una sorpresa, era el evento que había estado esperando. En la madrugada, 7 hombres se adentraron en la región del cañón. Llevaban cámaras térmicas, rastreadores y visión nocturna. Todo estaba en silencio. Demasiado. Ni un solo sonido animal. El guía local, viejo conocedor del terreno, murmuró: no están huyendo, están escuchando. Al llegar al corazón del territorio, encontraron marcas en la tierra. No eran pisadas. Eran símbolos. Piedras dispuestas en líneas curvas, ramas cruzadas, huellas que formaban patrones. Los soldados pensaron que eran restos de rituales. Pero el guía tembló: es una advertencia. Nos están desafiando. El primer contacto fue rápido. Una sombra cruzó el sendero a gran velocidad, activando una trampa de red, que se rompió antes de cerrarse. Era una distracción. Desde los árboles, una lluvia de ramas, frutas podridas y piedras cayó con fuerza sobre el grupo. El caos fue inmediato. Los soldados respondieron con gas, pero no había enemigos visibles. Fue entonces que comenzó lo inexplicable. Uno de los hombres se separó del grupo para rodear una colina. Su cámara corporal captó los últimos segundos: una figura simiesca lanzándose desde una rama con una lanza rudimentaria. El video se cortó en seco. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente, con una herida precisa en el hombro. La retirada fue caótica. Una tras otra, las rutas de escape fueron bloqueadas con ramas, rocas y fuego. Los babuinos habían anticipado cada movimiento. No querían matar, querían demostrar que podían. El grupo logró salir con 3 heridos y una certeza grabada en la piel: aquello no era territorio humano. La noticia del fracaso se filtró. Los medios internacionales la bautizaron como la emboscada de los simios. Y aunque algunos ridiculizaban el evento, quienes vieron los registros sabían la verdad. Nunca en la historia moderna se había documentado tal nivel de organización entre primates salvajes. Y la figura de Tambo crecía como un mito.
En respuesta, los líderes del parque propusieron una solución drástica: evacuar permanentemente la zona del cañón, reubicar campamentos turísticos, e incluso declarar el área como territorio de observación restringida. En otras palabras, entregar la región a la manada. Pero muchos se oponían. ¿Y si es solo el principio?, preguntaban. Esa misma noche, una cámara colocada en el borde del cañón captó a Tambo observando el horizonte. Junto a él, al menos 20 babuinos sentados en silencio. No rugían, no celebraban. Solo miraban. Como si esperaran algo más grande. Como si supieran que la guerra aún no había terminado. Después de la emboscada, el gobierno decretó una alerta biológica regional. Por primera vez en décadas, una zona de protección ambiental sería parcialmente entregada a sus verdaderos dueños, los animales. Lo que parecía una victoria para los conservacionistas también era una señal inquietante: la selva, al fin, había trazado su propio límite. Un equipo de primatólogos fue convocado con urgencia. Su misión era comprender la mente de Tambo, el líder. El plan era tan arriesgado como inédito: ingresar con ofrendas, sonidos pacíficos y posturas de sumisión. Uno de ellos, el doctor Ortega, estaba convencido de que los babuinos no querían guerra, querían respeto. La expedición fue transmitida en vivo por canales especializados y en cuestión de horas, millones seguían cada paso. Cuando cruzaron el límite de la selva, llevando frutas, herramientas rudimentarias y grabaciones de vocalizaciones amistosas, el mundo contuvo la respiración. Todo podía desatarse en segundos. Durante varias horas, reinó un silencio sepulcral. Pero al caer la tarde, ojos comenzaron a brillar entre las ramas. No hubo chillidos, ni movimientos bruscos. Solo observación. Uno de los machos jóvenes descendió, tomó una fruta, luego otra. Entonces apareció él. Grande, firme, en lo alto, Tambo. Pero no atacó. Ortega se arrodilló lentamente. Bajó la cabeza y colocó una grabadora encendida con sonidos de crías de babuino. Era un gesto de paz. Tambo lo observó fijo, y entonces, golpeó su propio pecho con una mano, suave. Luego, giró y se internó en la selva. No necesitaba decir más. Había respondido. El gesto fue interpretado como aceptación. Por primera vez desde los ataques, un grupo humano había ingresado al corazón del territorio y salido vivo. Las imágenes se volvieron virales. El rey de los babuinos acepta el pacto, decían los titulares. Era un momento histórico, pero también un punto de no retorno. No todos lo celebraron. Algunos sectores militares denunciaban debilidad. Hoy cedes terreno, mañana cederás tu lugar, declaraban. Pero para las comunidades locales, aquello era justicia. Siempre fueron los guardianes de esta tierra. Solo que ahora decidieron hablar, dijo un anciano masái en televisión nacional. Los estudios confirmaron que los babuinos habían alterado su comportamiento. Evitaban contacto directo con humanos, pero mantenían una vigilancia constante. No atacaban, pero tampoco confiaban. Estaban en alerta, sí, pero también en calma. Como si el equilibrio se hubiese restablecido. Nació así el protocolo de zona gris, una franja neutral, donde ni turistas ni babuinos podían ingresar sin reglas estrictas. Era un experimento de convivencia interespecie jamás intentado a esa escala. Un acuerdo frágil, pero revolucionario, que el mundo entero observaba con atención. Y aunque la paz parecía instalada, algo permanecía latente. Tambo no volvió a mostrarse. Pero su figura se sentía en cada mirada, en cada silencio. Porque su mensaje seguía resonando: la selva puede callar, pero nunca olvida. Meses después del ataque, ocurrió lo impensable. La manada de Tambo comenzó a mostrar comportamientos jamás documentados. Usaban piedras como martillos, construían rampas de ramas, e incluso imitaban sonidos humanos con una precisión desconcertante. Lo que muchos pensaban que era adaptación, ahora parecía evolución. Un joven babuino fue grabado trazando figuras con un palo en la tierra. Repetía símbolos, círculos, líneas. Al comparar esos trazos con patrones tribales de la región,
Los expertos quedaron helados. ¿Imitación? ¿Memoria? ¿O algo más profundo? La frontera entre instinto y conciencia comenzaba a desdibujarse. La comunidad científica se dividió. Algunos hablaron de salto cognitivo. Otros se negaban a aceptarlo. Pero el doctor Ortega tenía una hipótesis temeraria: la violencia los unió. El trauma los obligó a pensar. Y Tambo los empujó al otro lado. Sus palabras fueron criticadas, pero nadie podía refutarlas. El mundo se fascinó con la historia. Documentales, debates, conferencias. Los medios lo bautizaron como el Clan de la Piedra. Las cámaras captaban imágenes impactantes: babuinos formando círculos, organizando a los más jóvenes, compartiendo herramientas. Era imposible no preguntarse, ¿qué estamos presenciando? Un día, en la zona gris, apareció un regalo. Un colgante humano colgado de una rama. Las cámaras mostraron cómo un babuino lo colocaba ahí y retrocedía lentamente. Era un gesto deliberado. Una respuesta simbólica. Pero nadie pudo descifrar su significado exacto. ¿Paz? ¿Despedida? ¿Advertencia? El gobierno, en silencio, aprobó un fondo de vigilancia y estudio a largo plazo. Ya no se trataba de contener una amenaza, sino de observar un fenómeno. La evolución, quizá, había dado un paso en la dirección menos esperada. Y la humanidad estaba obligada a mirar y callar. Ortega volvió al límite del cañón. Llevaba grabaciones, frutas y un cuaderno lleno de notas. No hablaba con colegas ni con periodistas. Solo observaba. Algunos días, oía golpes lejanos. Otros, sonidos repetitivos entre los árboles. Eran respuestas. Crípticas, pero reales. La última imagen registrada de Tambo fue tomada desde un dron. Estaba en la cima de un árbol, rodeado por su clan. No miraba hacia abajo, sino hacia el cielo. En sus ojos no había agresión, sino algo más. Como si supiera que su historia era apenas el comienzo de otra. Desde entonces, el cañón quedó en silencio. Nadie volvió a ser atacado. Pero todos los que pasan por la zona, sienten algo. Un peso, una mirada, una presencia. Porque Tambo no era solo un líder. Era una señal. Una puerta que se abrió, y que ya no se puede cerrar. Y mientras el mundo sigue girando, una pregunta quedó sembrada: si los babuinos pudieron despertar, ¿qué otras especies esperan su momento? El ataque fue solo la chispa. Lo que vino después fue el eco de una verdad más profunda: la inteligencia no es solo humana. Y en la selva, recién comienza a hablar. Lo que comenzó como un simple safari se transformó en una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza. Este ataque violento de babuinos no fue solo un acto de furia, fue el despertar de una inteligencia salvaje que exige respeto y entendimiento. La selva nos habló y no podemos ignorarla. Tambo y su manada nos enseñaron que el equilibrio entre humanos y animales es frágil, pero posible. Que detrás de la ferocidad puede haber estrategia, memoria y hasta un intento de comunicación. Esta historia nos invita a repensar nuestra relación con la vida salvaje, porque ellos también tienen sus propias reglas, su propia voz. Si este relato te impactó y quieres seguir descubriendo los secretos más increíbles del mundo animal, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que te harán vibrar, emocionarte y, sobre todo, mirar la naturaleza con otros ojos. No olvides dejar tu like y contarme en los comentarios qué parte te sorprendió más. La aventura apenas comienza. Cada día la naturaleza nos regala lecciones, misterios y retos que debemos enfrentar con humildad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la selva y la mente de Tambo. Recuerda, lo salvaje no es solo afuera, está en todos nosotros.